Hoy vamos a tener la tercera parte y definitiva de la conferencia número 393 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Añadimos primero las que han acontecido entre ayer y hoy y después nos vamos a centrar directamente con el gran tema que sigue estando en boga y que no va a parar, el del conflicto bélico que se está avecinando por todos lados y especialmente en algunos lugares muy en concreto. Vamos a empezar. Vamos a mostrar primero estas noticias que hemos debido añadir de ayer a hoy y la primera de ellas tiene que ver con Latinoamérica, concretamente Colombia. Al menos 8 muertos deja un enfrentamiento entre disidencias de las extintas FARC al sur de ese país. Pero atención también a esto, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, ya sabéis cómo todo iba hacia perversión, hacia maldad continua. Metaversos para mayores de 18. Meta desarrollará mundos con violencia, drogas y semidesnudos. Los creadores de mundos digitales en Horizon Worlds deberán catalogar la edad a la que va dirigido su contenido y de no hacerlo, la propia compañía se encargará de ello. Ya veis que las cosas van cambiando, se muestran en un principio como algo que puede servir como utilidad incluso para trabajo, pero que vamos viendo que evidentemente era para pasárselo bien en teoría, aunque ya hemos visto cosas al respecto, que de pasarlo bien, algunos no lo han pasado nada bien y algunas. Pero mira por dónde ahora la cosa aún se va a dar con un saltito más hacia adelante y no hacia lo bueno, evidentemente, sino hacia lo peor. Accidentes. Mueren 9 personas tras volcarse en un autobús en Ecuador. Y en Canadá, varios tiroteos contra personas sin hogar dejan al menos 3 muertos, entre ellos el autor del ataque. Sí, atacando a personas sin hogar, disparándoles, hasta que al final ha sido abatido. Bien, pues ahora sí que ya nos centramos en las noticias que tienen que ver con todo el tema candente de guerras en este fin del tiempo, tal como estaba profetizado, y esto es solo el inicio. Estados Unidos dice que Rusia amenaza a Israel debido a la presión por la guerra. Estados Unidos dice que era de esperar que Rusia amenazara a Israel justo cuando Irán, Rusia y China realizaran maniobras militares en Latinoamérica. En fin, era de esperar también esto, porque una vez más, ir mirando los temas de Gog y Magog, que iréis comprendiendo qué va a pasar. China y Pakistán realizarán ejercicios navales conjuntos frente a las costas de Shanghái. Atención a esto, es China con Pakistán. Y atención también a esta otra noticia. Es un poco extensa, pero vale la pena leerla. El Sahel, un territorio inestable en el punto de mira de la OTAN. A la alianza le preocupa el auge del yihadismo y que llegue a Europa. Ya podéis ver el mapa aquí del Sahel, la zona del conflicto. Países como Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Eritrea. Bueno, prácticamente esa zona media es donde está toda esta cuestión del yihadismo que temen que llegue a Europa, porque están muy afectados por ese terrorismo. Al sur del desierto del Sáhara, el más grande del mundo, el Sahel, una vasta franja que recorre de este a oeste el continente africano, ha emergido del ostracismo hasta la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid la semana pasada. Los países de esta región se han convertido en los últimos años en el centro del yihadismo internacional y los líderes de la Alianza Atlántica han puesto sus miradas en ellos, incluyendo el territorio en su concepto estratégico para la próxima década como un lugar a vigilar.
La región del Sahel afectada por el terrorismo está compuesta por 5 países: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad, donde la falta de gobernabilidad se ha traducido en golpes de Estado, proliferación del terrorismo y un caldo de cultivo para la corrupción y la violencia. Lo que nos dicen es por qué se producen esos golpes de Estado, quiénes lo motivan. Aquí de esto no entran en detalles. Las Naciones Unidas han alertado que en este 2022 son ya más de 30 millones de ciudadanos del Sahel los que necesitan asistencia vital y protección. Asimismo, más de 18,6 millones de personas sufren también inseguridad alimentaria severa. En la estrategia de la Alianza para la próxima década se especifica que la situación en el flanco sur, donde también incluyen Oriente Medio y el norte de África, afecta directamente a la seguridad de los aliados. En el documento se identifican las razones de la inestabilidad en el cambio climático, la fragilidad de las instituciones, las emergencias sanitarias y la alimentaria, lo que genera un caldo de cultivo que proporciona un terreno fértil para la proliferación de grupos armados y terroristas. En fin, ya veis cuántas cosas, ¿no?, ayudan a ello. Lo más grande no lo dirán, por supuesto. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, reconoció durante la cumbre de la OTAN que desde el flanco sur provienen amenazas exactamente igual que desde el flanco este, calificando la región del Sahel como el epicentro del terrorismo internacional. Según explica 20 Minutos David Soler, analista de África subsahariana y fundador del portal Africa Mundi, a la OTAN le preocupa que la región se esté convirtiendo en una de las vías para que lleguen migrantes. Ese movimiento se produce no solo por el terrorismo, sino también por la inestabilidad de la región por los constantes golpes de Estado. Los procesos de radicalización y aumento del terrorismo se producen generalmente fruto de varios factores. Por un lado, los países del Sahel son geográficamente complicados de gobernar. Muchos de estos países tienen grandes extensiones en el desierto y territorios de difícil acceso donde los gobiernos no llegan, por lo que los grupos radicales cubren ese vacío, reconoce Soler. Esta falta de autoridad real en partes del territorio se suma a la problemática generada por la hambruna y la situación económica. En este contexto, jóvenes musulmanes fácilmente radicalizables por sus condiciones de vida encuentran amparo en grupos yihadistas. Índices de desarrollo humano bajos, oposición a un gobierno que nos ofrece oportunidades de futuro y, en algunas regiones, tensiones étnicas son un cóctel perfecto para la proliferación de grupos extremistas. Algunos de estos grupos locales se vinculan con otros más reconocidos como Al-Qaeda o Estado Islámico para dar mayor notoriedad y repercusión a sus acciones. De alguna manera, hasta les viene bien decir que están con Estado Islámico porque reciben más atención internacional, afirma el editor de Africa Mundi. Por su parte, estos dos grupos terroristas aprovechan la inestabilidad de estas zonas para recuperar parte del terreno perdido en Oriente Próximo y continuar expandiendo su influencia. A la OTAN le preocupa el auge del yihadismo y tener grupos muy cerca que puedan llegar a Europa por rutas alternativas, explica este medio Ernesto Pascual, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Oberta de Cataluña. La inestabilidad de la zona obliga a los ciudadanos a migrar para huir no solo de los enfrentamientos, sino también de la hambruna, añade. Durante la cumbre de la OTAN se ha otorgado un respaldo económico y de seguridad a Túnez y Mauritania, con el objetivo no solo de ayudarles a combatir el extremismo proveniente de estos países, sino también para contribuir a la seguridad de las fronteras y la migración irregular. Otro socio indispensable de la OTAN, situado entre el Sahel y Europa, es Marruecos. En el último gran salto a la valla de Melilla, muchas de las personas provenían de Sudán, país del Sahel oriental donde el terrorismo no es el problema, pero sí el golpe de Estado que se produjo en octubre de 2021. Y ya sabéis, van cruzando esa valla y van llegando de un modo u otro a España. Y otros entran por Italia y otros por Grecia y es un no parar. Bueno, pero todo esto no está pasando porque sí. Aquí veis muchos factores que nos están diciendo el por qué, pero aún falta también el resto que tantas veces hemos ido comentando. Antes iban por Libia, pero allí les tratan como a perros, por lo que han optado por otra ruta y por eso acaban yendo vía Marruecos, afirma Soler. Para el analista de África subsahariana, que la OTAN, que es una organización militar, ponga la migración como prioridad estratégica,
tapa el problema de origen, que debe ser tratado por otras organizaciones internacionales que no son de carácter militar y que lo llevan intentando muchos años sin éxito. Están pensando más en la consecuencia que en la causa y da la sensación de que se ha perdido la esperanza relacionando la migración con la inseguridad, sentencia. En el concepto estratégico aprobado por la OTAN también se señala que el auge terrorista en la región permite la interferencia desestabilizadora y coercitiva por parte de competidores estratégicos, en referencia a los dos países señalados por la alianza en el documento, Rusia y China. Y esta, en verdad, es la clave de todo. Pero aún hay más, porque ya sabemos que a alguien le interesaba que viniesen olas migratorias de todos esos países hacia Europa para provocar una desestabilización también en Europa. Y esto es lo que evidentemente no nos van a contar. No podemos olvidar que estamos viviendo un auge de la actividad rusa en muchos países del flanco sur, que nos interesan y debemos ser muy sensibles a esa realidad, afirmó una semana antes de la cumbre el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott. Y claro, esto también lo hemos de tener presente. China, Rusia, Estados Unidos, aliados, todos se mueven en esos territorios por intereses, evidentemente, y, como no, todo eso complica aún más el asunto. Pese al interés por vigilar la zona, más allá de apoyo económico y adiestramiento, por una intervención militar de la OTAN será complicado. En el último año, varias misiones de países europeos en Mali y Burkina Faso se han retirado o han sido expulsadas tras las tomas violentas de poder. La OTAN tiene muy difícil intervenir porque para actuar tendrían que llegar a un acuerdo con los gobiernos locales y la alianza no está muy bien vista en la zona, explica Sule. Además, contrarrestar la influencia de Rusia o China tampoco será fácil. Rusia es el mayor exportador de armas a África y, según Pascual, tanto el Estado ruso como el chino han aumentado su presencia en el continente a base de ejecuciones de infraestructuras a cambio de explotaciones mineras y tierras raras. Sí, negocio que además les da pie a poder estar allí y tener un peso fundamental en la zona. Pues evidentemente esto no le interesa a quién, a Estados Unidos y aliados. Por otro lado, la presencia de grupos paramilitares como el ruso Wagner es más que notable en la región. Para los profesionales de las guerras, África es el territorio donde se ganan la vida, afirma Pascual. El futuro de estos países y sobre todo el de los ciudadanos obligados a quedarse no es especialmente halagüeño. Después de 10 años de constante deterioro político y humanitario, la OTAN señala por primera vez el Sahel. El yihadismo y la inestabilidad han puesto en alerta a la alianza, que busca blindar sus fronteras a través de sus aliados en la zona. Por tanto, una vez más, territorios tan cercanos donde nos hablaba la profecía de Daniel 11. No falla, si es que todo se va cumpliendo y lo tenemos delante nuestro. Pero más noticias aún. Putin tiene listo el submarino definitivo, así es Belgorod, con potencia para arrasar ciudades y desatar tsunamis radiactivos. Vaya, casi nada, ¿eh? Sigamos. Rusia y Kazajistán continuarán fortaleciendo su cooperación estratégica, anuncia el Kremlin. Moscú y Nur-Sultán van a desarrollar proyectos concretos en los ámbitos económico y comercial y energético, acordaron ambos líderes. ¿Se os dais cuenta cómo se van formando unos bloques muy concretos? Biden no descarta la acción militar de último recurso si no hay pacto con Irán. Bueno, una vez más Irán por en medio. Estados Unidos advierte a China que defenderá a su aliado Filipinas en caso de un ataque armado en el mar de la China Meridional y Pekín responde. Y desde luego poca gracia les hace. Una vez más, démonos cuenta cómo este conflicto se está desarrollando y preparándose no solo para una zona en concreto, sino que se va desarrollando en distintas partes de este planeta. Es un asunto totalmente global, mundial, nunca mejor dicho. Pero todo esto al final ya sabéis cómo acaba. Israel y Estados Unidos acuerdan no permitir nunca que Irán adquiera armas nucleares. Interesante, ¿eh? Esa unión entre Israel y Estados Unidos, mientras estamos viendo por otro lado cómo precisamente en Rusia y Israel no es que precisamente vayan de la mano. La Cámara Baja de Estados Unidos aprueba aumentar 37.000 millones los fondos al Pentágono para continuar con la ayuda militar a Ucrania.
qué cantidades tan aberrantes de dinero, ¿eh? Imaginaos si esto lo invirtieran solo una parte en arreglar sus problemas internos con toda la cantidad de pobreza que llegan a tener allí. Pero claro, interesa más hacer todo esto en otro continente para que Rusia se vaya debilitando y así tener aún más hegemonía mundial. Bueno, una vez más nos damos cuenta que el dinero está para lo que quieren, no para lo que realmente es siempre necesario. En fin. Aleksandar Vučić afirma que el nuevo gobierno de Serbia ciertamente no será antirruso y seguirá también desarrollando la cooperación con China. ¿Entendemos cuando hablan del problema de los Balcanes? Pues porque una vez más se está demostrando que hay unos que no se van a añadir a esa alianza, sino que aún son con la tendencia rusa. El presidente ruso Medvedev avisa, si Ucrania ataca Crimea, llegará el juicio final. Vaya, con estas palabras ya se ve venir que de lo que están hablando no es solo de petarditos y 4 tiritos, ¿eh? Va mucho más allá de esto. Bueno, me lo salto para ir directamente a esto otro. La Unión Europea acuerda el 5º paquete de ayuda militar a Ucrania por 500 millones de euros. Sí. ¿Qué podemos esperar que pase en Europa? Pues evidentemente más crisis, porque ¿esto quién lo paga? Los pueblos, cada nación, los habitantes, en fin. Sigamos. El próximo bombardero invisible de China tiene capacidad nuclear para lanzar misiles. Esta aeronave puede transportar 4 misiles de crucero hipersónicos, soporta una masa máxima de 200 toneladas y tiene un rango de entre 8.000 y 12.500 kilómetros. Casi nada, ¿eh? Dicho desarrollo chino tiene la suficiente capacidad de cubrir las necesidades militares del país. Además, si traspasa la segunda cadena de islas, existe la posibilidad de que pueda atacar al territorio continental estadounidense por medio de misiles guiados de largo radio. Por tanto, petardos a superdistancia. ¿Entendéis? Vaya armamento tienen unos y otros. Desde luego, no es de extrañar cuando el texto bíblico dice que el Señor está reteniendo a los 4 ángeles que aguantan los 4 vientos de la tierra, de los conflictos de todo el mundo, porque al momento en que sean soltados, ¿os estáis imaginando lo que va a pasar? Y van a ser soltados, ¿eh? En fin, más noticias. El Kremlin. Rusia e Irán son capaces de minimizar los efectos de las sanciones a través de la cooperación. Por tanto, les van poniendo sanciones, pero ellos aún se van saliendo, porque están haciendo más negocio entre ellos. Pero ya veis una vez más quiénes son descaradamente ya los aliados. Rusia, Irán, lo hemos visto con China, hemos visto también Pakistán, India cada vez más, en fin. Jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, preparar la opción militar contra Irán es una obligación moral. Sí, y aquí está el quid de la cuestión, Israel, por todo lo que implica e implicará. Pero bien, sigamos. Aliado de Putin asegura que el mundo se dirige a una guerra en la que no habrá vencedor, y lo dice Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso. Pero ahora atención, porque en medio de todo este desconcierto, de despropósitos, que son todo el tema de guerras y rumores de guerras por todos lados, vamos a ver un vídeo que ha aparecido donde se habla de que Nueva York muestra qué hacer ante una alerta nuclear. Claro, cuando ves todo el panorama y les llegan con este vídeo, pues ya es más para irse corriendo de allí que nada, ¿no? Pues visto lo visto, pocas ganas dan de quedarse por Nueva York, ¿no? En fin, sigamos. Lavrov dice, Estados Unidos y Reino Unido arman a Ucrania para volver a Europa en contra de Rusia. Es ventajoso para los estadounidenses y los británicos porque están al otro lado del océano, están lejos, y la economía que sufre los principales daños es la europea. Y es verdad, es que es de una obviedad absoluta, pero Estados Unidos tampoco se va a quedar corta en los problemas económicos, por supuesto. En fin, mirad también esto porque vale la pena leerlo. El alcance de la operación especial, que es como ellos llaman la guerra que tienen en Ucrania.
El titular de la cartera de Exteriores señaló que el actual alcance geográfico del operativo ruso es ya diferente al que estaba sobre la mesa durante la ronda negociadora celebrada entre las delegaciones ucraniana y rusa en Estambul, en Turquía, en marzo pasado. Ahora la geografía es otra. No se trata solo de la República Popular de Donetsk y de Lugansk, sino también la provincia de Jersón y de Zaporozhye y algunos otros territorios, y este proceso continúa de forma constante y persistente, enfatizó el ministro. Lavrov explicó de que la decisión se debe a que Occidente, con ira impotente, sigue llenando Ucrania con armas de cada vez más largo alcance. Los objetivos geográficos se alejarán de la línea actual más allá. No podemos permitir que en la parte ucraniana que va a controlar el presidente Vladimir Zelensky o alguien, quien lo releve, se esté desplegando un armamento que represente una amenaza directa para nuestro territorio y el de las repúblicas que declararon su independencia y quieren determinar su futuro por su cuenta, defendió. Por tanto, solo decían atacar a este lugar y el otro. Pues ahora, dadas las circunstancias, dicen que no, que esto se va a extender por otros territorios. Una vez más, id mirando los temas de Gog y Magog y vais a comprender lo que nos hablaba la profecía de todo esto. Porque aún hay cosas que no hemos contado allí. Lo iremos mostrando, como ya sabéis, poco a poco, paso a paso, para que podamos ir viendo y comprobando y asimilando. Sigamos. Los ataques de la artillería turca matan al menos a 8 civiles en el norte de Irak, denuncian las autoridades del país. Sí, la situación entre Turquía e Irak tampoco es nada halagüeña. Alexander Lukashenko asegura que la guerra en Ucrania debe terminar para evitar una guerra nuclear. Vaya, qué frases que son esperpénticas. Siria, 3 soldados murieron en un ataque israelí en Damasco. Sí, Israel no se queda quieto, va haciendo sus pinitos por distintos lugares, ya veis sobre todo dónde. Japón advierte sobre un creciente riesgo para la seguridad regional y global por la situación en Ucrania y Taiwán. ¡Qué tensiones! Pyongyang promete a Washington y Seúl una inestabilidad sin precedentes en seguridad en vísperas de sus ejercicios conjuntos. Estados Unidos debe tener en cuenta que será tratado sobre la base de la igualdad cuando nos amenaza con armas nucleares, afirmó un alto funcionario norcoreano. Sí, no podemos olvidar en toda esta ecuación a Corea del Norte, que está íntimamente unida a Rusia y China. Desde luego, es que quien no se dé cuenta de cómo se está preparando todo para que haya un desenlace fatal, en serio es que no se entera de nada. Sobre todo, si conoce la profecía bíblica. El problema es que hay tantos que se dicen cristianos y de la profecía bíblica al respecto, en estas cuestiones no saben nada de nada. Si Estados Unidos y sus aliados optan por una confrontación militar con nosotros, se enfrentarán a una instabilidad sin precedentes en lo que se refiere a la seguridad, dijo Choe. En este sentido, destacó que los ejercicios militares que Washington lleva regularmente a cabo con Seúl, o sea, de Corea del Sur, amenazan este año con derivar en una situación cercana a la guerra en la península. El funcionario norcoreano acusó a Estados Unidos y Corea del Sur de estar evaluando la posibilidad de desplegar activos nucleares estadounidenses durante su próximo ejercicio militar conjunto programado para agosto. Es que no estamos hablando de un tirachinas, estamos hablando de armamento nuclear. Desde luego es que parece que el mundo está en plena locura. Y es lo que nos decían las profecías, y Ellen White lo fue detallando de un modo impresionante cuando hablaba de lo que es la locura que Satanás ejerce y los demonios sobre las naciones al fin del tiempo, que los va a llevar a la guerra, y de qué modo, y de qué modo. Otra noticia más, incomprensible para un miembro de la OTAN. La ministra de Exteriores de Alemania reprende a Erdogan por una foto conjunta con Putin y Raisi. Annalena Baerbock calificó la imagen tomada durante la cumbre tripartita en Teherán entre Rusia, Turquía e Irán de desafío para el bloque militar. Fijaos, ¿qué está haciendo Turquía? Siempre jugando a esos dos bandos, haciendo un equilibrio impresionante, porque sabe que es necesario para ambos bandos, que son rivales. Y está jugando con un pie aquí y otro allá.
¿Esto le va a durar por siempre? Estados Unidos no descarta una posible respuesta militar de China si Pelosi acaba visitando Taiwán, según el FT. Pues sí, el Financial Times está diciendo que lo más seguro es que habría este viaje de Nancy Pelosi. Y esto a China poca gracia le hace, veremos más al respecto. Pero mirad también esto. El primer ministro israelí avisa a Rusia de un deterioro de relaciones y cierra la agencia judía, que lo estábamos viendo en la conferencia anterior. Deterioro de relaciones entre Rusia e Israel cada vez va a más. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Aún no lo sabéis? New York Times. Erdogan es un dolor de cabeza para la administración Biden porque juega en ambos lados de la alambrada. Mira, aquí lo tenéis también plasmado, y no soy yo el que lo dice, pero es que es obvio. La reunión del presidente de un país miembro de la OTAN con Ebrahim Raisi y Vladimir Putin choca con la narrativa occidental de un Irán y Rusia profundamente aislados, apunta el diario. O sea que de aislados profundamente, nada de nada. Y Erdogan jugando, ¿y de qué modo? Es que se la está jugando por todos lados Turquía. Quieren volver a hacer el imperio otomano, en definitiva, y van jugando como pueden. Pero esto se les va a acabar también. Ya hablamos sobre Turquía en la profecía final. Taiwán inicia ejercicios militares con fuego real y participación de todos los cuerpos y ramas de sus fuerzas armadas. ¿Y por qué están haciendo esto? Según las autoridades de la isla, el objetivo de los simulacros es poner a prueba la preparación de las fuerzas taiwanesas para repeler un hipotético ataque de Pekín. El ministro del Interior de Serbia dice que uno de los mayores servicios de inteligencia del mundo le presionó para que adopte una postura antirrusa. Alexander Vulin subrayó que a pesar de las presiones se negó a cooperar con los espías extranjeros. Sí, pues ¿quiénes pueden ser estos servicios de inteligencia de los mayores que hay? Bueno, no dice el mayor, porque ese es el Vaticano, ya lo sabéis, pero asociados a él hay algunos cuantos, sobre todo de esa alianza de la que tanto se habla, ¿no? ¿Qué presiones? ¿Y dónde? En Serbia. ¿Dónde está? En los Balcanes. Una vez más, esos lugares. ¿Hasta dónde va a llegar el conflicto? Da que pensar ya, ¿no? Taiwán realiza simulacros masivos de ataque aéreo tras las reiteradas advertencias de China de represalias por la visita de Nancy Pelosi a la isla. Ya lo veis, van pasando un poco de días y cada vez la cosa más tensa aún. ¿Y nosotros cómo terminamos? Con una cita de Ellen White, que creo que es necesario recordar, porque cuando uno ve todo este panorama a nivel mundial, lo que se prepara, lo que se avecina, lo que desde luego va a estallar, pues es necesario recordar algo. En Eventos de los últimos días, en este libro recopilatorio, en un escrito suyo de 1905, dice: «Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo». Y ahora nos dice, viendo este panorama, y la gente aún no se le da por acercarse a Dios de corazón, buscando la verdad, porque hay tantos que no quieren creer en nada o creen en a saber qué disparates, pero hay también muchos que son cristianos, pero que están totalmente errados o muy errados en sus cuestiones doctrinales. Pero no les da por buscar más la verdad. Gracias a Dios cada vez hay más personas que están despertando de un bando, de otro y de más allá y del otro bando y de un... No, esto no va a parar, esto irá más, habrá más gente que despertará. Pero cuidado, aún no ha llegado el momento para que sea un día como el de Pentecostés, donde ¿cuántas personas se convertían en un solo día? Una cantidad enorme. Pero eso ¿cuándo fue? Cuando recibieron el Espíritu Santo los discípulos. ¿Cuándo se va a recibir con potencia el Espíritu Santo? Recordad que es a partir de la ley dominical, cuando habrá problemas ya directos para el pueblo de Dios, cuando entre nosotros nos dejaremos de tonterías, de bobadas, y nos vamos a centrar de lleno en lo que toca, de estar unidos y dar el mensaje pertinente para el fin del mundo, para que se preparen. El mensaje del cuarto ángel va a llegar a muchos, porque muchos van a hablar de, ¿pero quiénes son estos? ¿Qué están diciendo? ¿Por qué? Ahora,
se niegan a aceptar el domingo como día de reposo y dicen lo del sábado, entonces esto estará en boca de todos. Pero ya veis, ahora cuesta entender, ¿no? Cuando vemos que todo se está preparando con tanta desgracia por todos lados y tanta guerra, pero la gente aún no va reaccionando. Muchos se dan cuenta que se avecina algo tremendo, crisis, guerra, sí, hambres, pestes, sí, pero aún les falta dar un paso. Ya os digo, cada vez más gente lo está haciendo, porque recordad que el derramamiento de la lluvia tardía es progresivo, no es de un día para otro solo. El mensaje del cuarto ángel va avanzando, va creciendo, va desplegándose y la gente va aceptando, pero aún no ha llegado el colmo de esa exposición de lluvia tardía, del derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Cuando surja la ley dominical, entonces será el momento y entonces pasará esto. Mientras hemos de seguir anunciando al mundo todo lo que se viene para que la gente que lo vaya viendo, cuando llegue el momento, si aún no se ha decidido, diga, esto es lo que habían dicho esa gente y ahora se está cumpliendo de lleno delante nuestro y esto los va a motivar. Recordad lo que nos dijo Jesús, que nos decía todas esas cosas antes de que sucedieran para que cuando sucediera creyésemos. Y eso es lo que debemos seguir haciendo nosotros con toda la gente. No callar y seguir dando el mensaje, porque muchos van despertando, pero muchísimos más lo harán, aunque también hemos de decir que aún y así va a ser minoría en el mundo. Pero no por eso debemos de dejar de darle el mensaje a todo el globo, a cada persona, sean de donde sean, crean en lo que crean. Llenémonos del Espíritu Santo, pidámoslo en oración, vivamos en consecuencia. Y a partir de aquí, unidos, Dios hará el resto. Todo tiene su momento, pero mientras no podemos quedarnos de brazos cruzados. Sigamos dando el mensaje. Maranata 2031. Dios os bendiga.